Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Hoy tenemos un sermón tomado de los apuntes del hermano Smith y unos sermones de él. Y vamos a hablar un poquito de Noé. Noé, un tipo de Cristo. Base bíblica, Génesis capítulo 6. Y vemos que, ¿qué significa el nombre de Noé? Significa consuelo, descanso. En Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, Lamec puso su nombre a su hijo Noé para que lo aliviara. Y así también mandó el Señor a su hijo Cristo para que el hombre pudiera descansar. El hombre descansara de la crisis, de la carga tan terrible que es el pecado, como aparece en Hechos capítulo 3, versículo 26, que dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió, ¿para qué? Para que os bendijese. Cristo vino a traer bendición. Dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pues Dios quiere que usted se convierta de su maldad. Así como levantó a Noé para traer consuelo y descanso a Lamec y para también desafiar a la gente de su tiempo. Entonces vemos que Lamec le puso un nombre muy sabio a Noé, consuelo, descanso. Y así encontró Cristo también gracia a los ojos del Señor. Ahora, Noé y Cristo fueron justos y perfectos. Mire lo que dice, vamos a ir otra vez allá al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, que dice así. ¿Cómo ve Dios a los hombres? Y dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo era Noé en medio de la generación del tiempo de él? Era un bacanal, como es ahora. No era varón perfecto, justo, en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Eso quiere decir que Dios, en medio de todo el pecado y el desgarramiento moral que hay en la sociedad a nivel mundial, Él busca hombres como Noé. Quiere encontrar hombres que sean varones justos y perfectos, gente que camine con Él, que dé buen testimonio, porque Noé caminó con Dios. Y Jesús también pudo decir, yo y el Padre uno somos, tú en mí y yo en ti. Eso está en Juan 17:21. Jesús era uno con el Padre en todos sus deseos y propósitos. No es que Jesús sea, como dicen algunos, Jesús es Dios, Jesús es Cristo y Jesús es el Espíritu Santo. No, Jesús es como un padre y un hijo. Son uno solo en el sentido moral, lleva sus genes, tiene sus sentimientos, sus pensamientos, tiene su personalidad, es íntimo a Él, pero son dos personas distintas. Pero a la hora de la verdad, padre y hijo son uno solo. Me hago entender, así como usted con su hijo es uno solo, un equipo. Usted ya vela por su hijo y su hijo vela por usted. Así es con Dios. Ahora, en los tiempos de Noé, en la degeneración y el pecado, que andaba el desenfreno, que andaba la gente, Dios expresó su voluntad, se la reveló y le dio una misión allá a Noé y trajo esperanza a un mundo en aquel entonces que no tenía salida. Dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
el único que buscaba de Dios, que era varón justo y perfecto delante de él, era Noé. Ahora yo pregunto, ¿Dios lo ve a usted así como a Noé, un varón justo y perfecto, en medio de esta generación que va creciendo, en medio de 8.000 millones de personas en su país, donde usted viva, en su región, en su ciudad? Dios lo ve a usted como ve a Noé, justo y perfecto. Y dijo Dios, le habló Dios a Noé, varón justo y perfecto: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Cualquier parecido con la realidad ahora no es conciencia. A causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. O sea, cuando la tierra se revela contra Dios y el pecado se generaliza y se vuelve ya un estándar de vida. Hoy todo es relativo, ya no hay verdad absoluta, la palabra no es verdad absoluta, Cristo no es el único Salvador, cada uno tiene su filosofía, su creencia. Y entonces tiene que aparecer la iglesia con un mensaje como apareció Noé, con una herramienta, con un símbolo, con una cosa llamada el arca. Y esa arca es tipo de Cristo. La única salida para escapar del juicio en el tiempo de Noé por la degeneración que hay. Dice, a causa de ellos la tierra está llena de violencia. Entonces Dios, eso trae juicio. Y aquí la tierra ya está madurita para el juicio de Dios. Simplemente estamos cumpliendo los pasos proféticos que hay en la Escritura para que aparezca el anticristo, pero la tierra cada día más se va a llenar de violencia y de rapiña. Entonces aparece el Señor dando una esperanza, pues revelando su voluntad de salvar a la gente de la generación de Noé y de salvar a la gente de esta generación después de Cristo. Vino a manifestar su misericordia, a darse a conocer a través de Cristo bajo el tiempo de la gracia y para manifestar su nombre. Mire lo que dice ya Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, vamos a buscarlo, capítulo 17, en el versículo 6, que dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Entonces, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia de Dios, entonces se guardan y guardan, viven la palabra de Dios en medio de esta sociedad llena de corrupción en todos los niveles. Y Noé acabó la obra que Dios le mandó. Él la acabó. Dice, así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó allá en Génesis. No dejó nada sin hacer. Así también con el antitipo. Cristo dijo, he llevado a término la obra que me diste que hiciera. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Usted debe tener la capacidad de decirle, Señor, yo he hecho lo que usted me ha encomendado, el ministerio que me has dado. He hecho conforme a tu voluntad. No ha faltado nada. No dejé nada de hacer. Para eso se necesita una entrega. Que usted tenga decisión, tenga la disciplina, tenga la perseverancia y sobre todo que usted ame a Dios y quiera llevar una vida que le agrade. Y como le dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, manifiesta la palabra, el nombre de Cristo a los hombres. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Id y predicar el evangelio a toda criatura, id y hacer discípulos. Dice, porque las palabras que me diste, dijo el Señor a su Padre, las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, si la gente quiere creer en Cristo, debe ver a Cristo en nosotros y
que la iglesia cumpla su ministerio de dar a conocer al Cristo de la gloria. Si no lo hace, la misma palabra dice, ¿cómo creerán? Vamos a ir un momentico allá al libro de Romanos 10. Vamos a ir a Romanos 10, que dice así. Romanos 10 dice así. Versículo 14, Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues mucha gente no se salva, no porque no quiera, es que no hay quien les predique. Y el mismo Jesús dijo en su tiempo, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Cuánta gente está sentada en las iglesias, autocontemplándose y solo pidiendo bienestar, bendición y hasta unción de Dios para ellos? Pero se les olvida que todo lo que Dios nos dio, la vida, es para compartirla con nosotros. La unción, los dones, el ministerio es para cumplir la función de ir y llevar la palabra conforme Él lo ordenó. Y si hay gente que no cree en el Evangelio, quizás porque no le han oído, dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? A pesar de que hay tanta tecnología y tanto medio de comunicación, hay mucha gente que nunca se le ha predicado el Evangelio, no se está evangelizando. Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y si las iglesias siguen encerradas en cultos de adoración, de noches de fuego, el rocío del Espíritu Santo, el toque de Dios, los nombres que le quieran dar, ¿para qué quieren eso? Para apacentarse a sí mismos, sentirse, oh, soy santo, oh, siento la unción de Dios, oh. Si eso que le da a Dios es para que lo dé, dad y se os dará. Entonces, como usted no usa la unción, usted no usa su ministerio, no usa sus dones, entonces lo que no se usa se daña. Y por eso en las iglesias hay mucho hermano torcido, porque debiendo ser luz y sal, tienen cobardía y no salen a predicar. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya usted ha sido enviado a la gran comisión en Mateo 28. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. O sea que la iglesia está llena de personas que tienen los pies feos desde el punto de vista de la gran comisión, porque no van a anunciar la paz. Solamente van a los cultos entre semana y ya, o los domingos. Pero no anuncian las buenas nuevas. Y como dice ahí en el versículo 16 de Romanos 10, mas no todos obedecieron al Evangelio. No todos los que dicen ser cristianos y siervos de Dios están obedeciendo ir a predicar, ir a ganar almas, ir a ser discípulos. Y otros porque oyen predicar el Evangelio. Y decía Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y escuche, si queremos que la gente tenga fe, tenemos que predicar la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted conoce el Evangelio, si usted está en condiciones físicas y sabe que Dios lo llamó, ¿por qué no lo hace? ¿Qué le impide servirle a Dios cuando usted ve que las almas se están perdiendo? ¿No le da lástima? Entonces, Noé anunció el arrepentimiento, hizo el arca para salvarse él mismo y su familia. Llegó un momento en que el Señor le dijo, ya hasta aquí, y entró Noé al arca. Y la gran obra de Cristo ha sido el medio de traer honor y gloria para Él. Cuando Jesús entró en el mundo y empezó su ministerio, llegó el tiempo del arrepentimiento, llegó el tiempo de la salvación, llegó el tiempo de escuchar o no escuchar, el tiempo de creer y no creer empezó y se está dando hasta estos días. Y eso, Dios le dijo a Noé,
entra a tu casa, entra tú y toda tu casa en el arca. Y en el tiempo de Noé, hasta donde se sabe, en el área donde vivía Noé, había un promedio de unas 300.000 personas. Y de esas 300.000 personas, y Noé les predicó durante 120 años, les predicó el arrepentimiento y que venía el juicio de Dios. Que dejaran la maldad, que dejaran la idolatría, que dejaran el estilo de vida que eso iba, que dejaran la corrupción que había permeado todas las capas y esferas de la vida de ese entonces. Lo mismo que está pasando ahora multiplicado por 10.000. Y va a llegar el momento en que el Señor va a venir y el que está en Cristo, que es el arca de salvación, se va a salvar. Y como dijo Jesús, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Pero hay que salir a predicar. Falta mucha gente por convertirse. Falta mucha gente que debe ser parte de la iglesia. Entonces Él, el Cristo de la gloria, traerá muchos hijos a la gloria de Dios como fruto de su ministerio. ¿Cuál es el fruto de su ministerio? De su famoso llamado de Dios o de los dones. ¿Dónde están los frutos? ¿Cuánta gente ha discipulado? ¿Cuánta gente ha recibido a Cristo? ¿Cuánta gente está siguiendo a Cristo a causa del impacto que usted genera cuando predica y enseña la palabra en la iglesia o en la calle? Tiene que dar cuenta a Dios de eso. ¿Qué hiciste con lo que te di? Mire lo que dice en el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 15. Inicialmente dice así: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El Señor predicó a diestra y siniestra. Miles le seguían. Miles. Y llegó un momento en que no les gustó la actitud de Jesús y se fueron. Lo abandonaron. Entró en apostasía. Hoy está pasando lo mismo. Miles de cristianos, millones de cristianos que eran cristianos, entre comillas, hasta el suceso del 19. Hasta ahí andaron, después no volvieron a andar. Y ahora piden que se le hagan reuniones por la internet. La Biblia dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hay que ir a la iglesia, porque la iglesia, cuando se reúne a orar y a buscar de Dios, se desata y se mueve el poder de Dios. Pero por internet, cada uno allá atendiendo al perro, comiendo, y así no es. Pero la gente quiere eso. Y allá en Efesios 5:27 también dice, aquí lo tengo, Efesios 5:27, dice así: a fin de presentársela, está hablando de la iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿usted qué le va a presentar al Señor de frutos? ¿Cuál ha sido su trabajo aquí en la tierra para el Señor? Perteneciendo usted a la iglesia de Cristo, diciendo usted que Dios lo llamó, que Dios le ha hablado, que le han profetizado, que ha tenido sueños que le han confirmado. ¿Y por qué está sentado? ¿Por qué no se mueve? Despiértate. Tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Porque Dios quiere que su palabra corra y que multitudes sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda, en lo que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el arca de Noé sirvió para todas las cosas. Todo lo que estaba en el arca pasó a través del diluvio. Pasó las tormentas del juicio de Dios. Y eso habla de una nueva purificación. Y todas las cosas hoy en día fueron puestas bajo Cristo, que no es solo la cabeza de la iglesia, sino también de los ángeles y de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Cristo es el Señor de todo. Y todo lo que se halla bajo la influencia de su redención será purificado y renovado. Pero
El que no está bajo la influencia del amor de Cristo, de la palabra, y no se ha arrepentido, y la sangre de Cristo no la ha limpiado, aunque vaya a una iglesia, porque hoy en día va mucha gente a la iglesia, pero no han nacido de nuevo, no se han arrepentido. Les gusta oír la palabra y se sienten cómodos y saben que esa es la verdad, pero se niegan sistemáticamente a arrepentirse y a reconocer a Cristo como el Señor, como el que tiene toda la autoridad y como el Salvador que los salva de la condenación de su alma en el infierno. Eso no lo quieren. Quieren que Cristo los bendiga, los sane, los prospere, los guarde, los ampare y los favorezca. Pero si usted no está bajo la esfera de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, recuerde el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, y todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo, Santiago 4:4, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, si usted como cristiano es amigo del mundo, sus mejores amistades, usted no se pierde la corrida de un catre en el mundo, usted está pendiente de eso, pero usted no cumple su ministerio, usted no lleva una vida de comunión con Dios, usted no ha leído ni una sola vez la palabra de Dios desde que se ha convertido y sin embargo le dice a Dios que le quiere servir, pero a su manera. No, esa es la manera de Dios. Si usted no está bajo la influencia de la palabra y del Espíritu Santo, quiere decir que usted no es hijo de Dios. Usted no ha sido purificado, usted no ha sido regenerado, usted no ha sido santificado, usted no ha nacido de nuevo. Tiene el mismo problema que tenía Nicodemo y que tenía el apóstol Pablo antes de convertirse. Religiosos a morir. Iba al templo, sabía la ley, predicaba y enseñaba y eran duchos en eso, pero no conocían a Cristo. Hoy así en las iglesias, que creen que ser cristiano es ser evangélico. Cualquiera va a la religión evangélica. Cualquiera es religioso evangélico. Pero usted necesita entender que el cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo. Entonces, sin Cristo no hay nada. Y Él lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, Noé fue recordado por Dios. Dice allá en Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los que estaban con él. De 300,000 personas en la época de vivió Noé, solo 8. 8 se salvaron. ¿Cómo así? Solo 8 personas se salvaron. Dios, ahora que ha redimido con su sangre a todo aquel que se arrepiente y lo reconoce como Señor y Salvador, no se va a olvidar de usted. Y cuando Él venga lo lleva, pero usted tiene que estar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque jamás Dios va a abandonar a sus hijos. Porque Él dijo, donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Y Dios quiere, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Entonces el Señor viene. Se cree que viene antes de la gran tribulación, pero no dogmatice eso. Él es soberano. Y hay posiciones teológicas respetables, pero usted no pelee por eso. Unos dicen que la iglesia es sacada antes de la gran tribulación. Otros dicen no, que la iglesia pasa por la mitad de la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia pasa por toda la tribulación. Usted crea eso, lo que quiera, pero el punto es este. Usted necesita estar listo para pasar a la vida eterna, porque usted se puede morir hoy, ni participa en el arrebatamiento, ni participa en la mitad de la gran tribulación, ni en el resto. Por eso usted necesita estar listo en cualquier momento. Que Dios haga lo que Él quiere. Usted dedíquese a vivir en santidad. Dios lo sostiene a usted. ¿Por qué? Porque Él sí contó las estrellas y le tiene nombre a ellas. Sabe cuántas aves hay en el mundo. Sabe todo. Entonces Él no se va a olvidar de sus hijos que se han arrepentido de verdad, que han sido comprados con la sangre del Cordero y que han nacido del Espíritu Santo. Han nacido de nuevo.
En Génesis 9, 15 dice, y me acordaré de mi pacto. Lo que hizo el Señor con Noé, se acordó. Lo sacó y le dio una oportunidad nueva a la humanidad. Ya Cristo es la última oportunidad en el tiempo de la gracia para que la gente se arrepienta. La otra oportunidad será en la gran tribulación, donde usted tendrá que aceptar o rechazar a Cristo o al anticristo. Se va a poner la marca aquí o aquí. Adiós. No tiene chance. Por eso, si oyeron hoy su voz, no endurezcáis. Aproveche ahora que puede ser salvo. Por la gracia, por fe. Aproveche ahora que hay libertad todavía para buscar de Dios. Aproveche ahora. Y termino allá en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 17, que dice así, vea. Hechos 17:30. Lo voy a leer. Ponga atención. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero la iglesia tiene que predicar. Usted salga ya de la iglesia, vaya a predicar, no se afloja, no se afloja. Deje, los cobardes no entran al reino de los cielos. Porque Dios le va a tomar cuenta a usted cuántas almas se han perdido porque usted guarda silencio y no usa los dones. Allá encerrado. No siga pegado a la cajita esa, las ventanas del infierno, el televisor. No siga esclavo del celular. Téngalo y úselo. Pero sírvale a Dios. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que es Cristo. Y Dios lo designó a usted para que vaya y predique el evangelio y haga y cumpla su ministerio como lo hizo Noé. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y si Noé pudo y cumplió, y no tenía Biblia, y no tenía pastor, y no tenía iglesia, y él obedeció por la fe, y usted que tiene iglesia, que tiene pastor, que tiene el Espíritu Santo, que tiene Biblias, que tiene programas de televisión, que tiene concordancias, diccionarios, seminarios bíblicos, y fuera de eso usted no se mueve, ¿qué disculpa tiene usted delante de Dios? Piense bien lo que le estoy diciendo y decídete. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Usted verá. Que tenga oído para oír, que oiga. Nos vemos en otro programa. Bendiciones.